Sin embargo, no es tu culpa. De hecho, si estás viendo este video es porque te interesa aprender sobre finanzas personales. Ya estás por encima de la media. Quédate y te mostraré 23 valiosos consejos prácticos sobre educación financiera que te ayudarán enormemente. ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y responsables en relación con el manejo de las finanzas personales. Se trata de aprender cómo administrar el dinero de manera efectiva, entender conceptos financieros básicos y avanzados, así como desarrollar la capacidad de planificar y alcanzar metas financieras a corto y largo plazo. Esto abarca diversos aspectos como el presupuesto personal, el ahorro, la inversión, el endeudamiento responsable, el manejo del crédito, la planificación para la jubilación y la protección contra riesgos financieros. También implica comprender el funcionamiento de los mercados financieros, los productos financieros y los servicios bancarios. El objetivo de la educación financiera es empoderar a las personas para que tomen decisiones financieras acertadas, evitando problemas económicos y maximizando su bienestar financiero. Al adquirir conocimientos financieros sólidos, las personas pueden tomar decisiones informadas sobre cómo ganar, gastar, ahorrar e invertir su dinero, lo que les brinda mayor seguridad y control sobre su futuro económico. Para tener tus bases financieras gracias a la educación financiera, es debido saber estos 23 consejos que te ofreceré ahora mismo. También te agradecerías que si te gusta el video le des al botón de like, suscríbete de una economía estable y soñada. En el canal tenemos una lista de 20 gastos que te empobrecen y no te das cuenta de ello. Créeme que necesitas saberlos. Sin más que añadir, te presento estos 23 consejos sobre educación financiera que necesitas realizar sí o sí. Número 1. Conoce tus ingresos o gastos. Conocer tus ingresos y gastos es fundamental para tener un control real de tu situación financiera. Se trata de llevar un registro detallado de todos los ingresos que recibes, ya sea por tu trabajo, inversiones u otras fuentes, así como de todos los gastos que realizas, desde los grandes hasta los pequeños. La clave está en ser lo más detallado posible. No te conformes con un registro general, sino que desgloses cada gasto en categorías específicas. Por ejemplo, si tienes gastos de alimentación, separa cuánto gastas en supermercado, en comer afuera, en cafeterías, etc. Esto te permitirá tener una visión más precisa de tus hábitos de consumo. Número 2. Crea un presupuesto. Crear un presupuesto mensual es una herramienta esencial para administrar tu dinero de manera inteligente y evitar gastos innecesarios. Un presupuesto te permite asignar de forma consciente tus ingresos a diferentes categorías de gastos como vivienda, alimentos, transporte, entretenimiento y ahorros. Para comenzar, es importante tener una idea clara de tus ingresos mensuales. Suma todas las fuentes de ingresos, ya sean salarios, ingresos adicionales o ganancias por inversiones. Una vez que tengas el total, es momento de asignar estos ingresos a las diferentes áreas de tu vida. Número 3. Ahorra regularmente. Ahorrar regularmente es una práctica financiera fundamental que te ayudará a construir una base sólida y establecer un fondo de emergencia. Destinar una parte de tus ingresos de forma constante para el ahorro es una estrategia inteligente que te brindará seguridad y tranquilidad en el futuro. El primer paso para ahorrar regularmente es establecer un objetivo de ahorro. Pregúntate qué cantidad deseas ahorrar mensualmente y con qué propósito. Puede ser para crear un fondo de emergencia, para alcanzar una meta a largo plazo, como comprar una casa o un automóvil, o simplemente para tener un colchón financiero. Una vez que hayas establecido tu objetivo, es importante hacer del ahorro una prioridad. Trata de destinar una parte fija de tus ingresos cada mes para el ahorro antes de considerar otros gastos. Número 4. Evitar las deudas innecesarias. Evitar las deudas innecesarias es crucial para mantener una salud financiera sólida. Para lograrlo es importante intentar vivir dentro de nuestras posibilidades y resistir a la tentación de adquirir deudas que no sean realmente necesarias. Para evitar las deudas innecesarias, es necesario tener claridad sobre nuestras necesidades reales y distinguirlas de los deseos impulsivos. Antes de realizar una compra o adquirir un préstamo, pregúntate si es algo que realmente necesitas o si es simplemente un capricho momentáneo. Aprender a diferenciar entre lo que necesitas y lo que deseas puede ayudarte a tomar decisiones financieras más responsables. Número 5. Elimina las deudas existentes. Eliminar las deudas existentes es una parte importante de la educación financiera y contribuye a alcanzar una mayor estabilidad económica. Priorizar el pago de las deudas, comenzando por aquellos con tasas de interés más altas, te ayudará a liberarte de cargas financieras y a tomar el control de tu situación. Lo primero que tienes que hacer es un inventario de todas tus deudas, incluyendo préstamos, tarjetas de crédito y cualquier otro tipo de deuda pendiente. Anota el monto total de cada deuda, la tasa de interés y los plazos de pago. Esto te permitirá tener una visión
visión clara de la magnitud de tus obligaciones financieras. Una vez que tengas una lista de tus deudas, es recomendable priorizar el pago de aquellas con tasas de interés más altas. Estas deudas suelen generar mayores costos a largo plazo. Al centrarte en ellas, estarás reduciendo el impacto de los intereses acumulados y acelerando tu camino hacia la libertad financiera. Número 6. Compara precios antes de comprar. Comparar precios antes de comprar es una estrategia inteligente que te ayudará a obtener la mejor oferta y ahorrar dinero en tus compras. Antes de realizar una compra importante, ya sea una tienda física o en línea, tómate el tiempo para investigar y comparar precios en diferentes lugares. Identifica el producto que deseas adquirir y ten en claro tus requerimientos y preferencias. Luego, investiga en diferentes tiendas y plataformas en línea para conocer los precios actuales. Compara los precios en diferentes establecimientos y considera factores como la calidad del producto, la reputación del vendedor y las políticas de devolución. Verás que habrá mucha diferencia en tu bolsillo. Recuerda que comparar precios no se limita solo a productos físicos, también aplica para servicios como seguros, planes de telefonía, servicios de streaming, entre otros. Realiza una investigación exhaustiva y compara las diferentes opciones disponibles para obtener la mejor relación calidad-precio. Número 7. Aprende a negociar. Aprender a negociar es una habilidad invaluable que te permitirá obtener mejores precios y condiciones en tus compras. Al desarrollar tus habilidades de negociación, podrás ahorrar dinero y obtener mayores beneficios en tus transacciones. Para mejorar tus habilidades de negociación, tienes que prepararte adecuadamente. Investiga el valor y el precio promedio del producto o servicio que deseas adquirir. Conoce los detalles del mercado y familiarízate con las alternativas disponibles. Cuanta más información tengas, más fuerte será tu posición durante la negociación y tendrás mejores resultados. Número 8. Evita las compras por impulso. Evitar las compras por impulso es fundamental para mantener una salud financiera sólida. Antes de realizar una compra, especialmente si se trata de una compra impulsiva, tómate un momento para reflexionar y preguntarte si realmente necesitas el artículo o servicio en cuestión. Una buena estrategia es darte un tiempo de reflexión antes de realizar una compra impulsiva. Si ves algo que te interesa, tómate al menos un día para pensar en ello. Durante ese tiempo, evalúa si realmente necesitas el artículo, si tiene un valor duradero en tu vida y si encaja dentro de tu presupuesto. Número 9. Invierte en tu educación. Existen diferentes formas de invertir en tu educación. Puedes considerar la posibilidad de obtener un título universitario, realizar cursos especializados, asistir a talleres o conferencias, o incluso adquirir libros y recursos de aprendizaje relevantes para tu área de interés. El objetivo principal de invertir en tu educación es adquirir nuevas habilidades y conocimientos que te hagan más valioso en el mercado laboral. Al mejorar tus habilidades, estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten. Número 10. Diversifica tus ingresos. La diversificación de ingresos implica explorar nuevas oportunidades y buscar fuentes adicionales de ingresos. Esto puede implicar emprender un negocio propio, buscar trabajos secundarios o complementarios, invertir en bienes raíces o en el mercado de valores, o incluso generar ingresos pasivos a través de activos como alquileres, regalías o inversiones en línea. Al diversificar tus ingresos, no solo te proteges en caso de que una fuente de ingresos se vea afectada, sino que también aumentas tu capacidad de generar más ingresos en general. Además, la diversificación te brinda la oportunidad de explotar diferentes pasiones y habilidades y te permite tener un mayor control sobre tu situación financiera. Número 11. Protege tu patrimonio. Es importante evaluar tus activos y determinar qué tipo de seguros son necesarios para protegerlos adecuadamente. Por ejemplo, si posees una vivienda, es fundamental contratar un seguro de hogar que cubra posibles daños estructurales, robos o responsabilidad civil. Del mismo modo, si tienes un automóvil, debes contar con un seguro de automóvil que cubra accidentes, daños a terceros y robo. Además de los seguros básicos, también es recomendable considerar otros tipos de cobertura, como seguros de salud, seguros de vida y seguros de responsabilidad civil general. Estos seguros te brindarán una protección adicional en caso de enfermedades, accidentes, fallecimiento o demandas legales. Todo sea para estar al tanto de emergencias que afecten a tu capital. Número 12. Establece metas financieras realistas. Divide tus metas financieras en metas a corto plazo y metas a largo plazo. Las metas a corto plazo pueden abarcar un periodo de 6 meses a un año y pueden incluir objetivos como ahorrar en una determinada cantidad de dinero, liquidar una deuda pequeña o establecer un fondo de emergencia. Estas metas te permitirán mantener un progreso tangible y una sensación de logro a corto plazo. Una vez que hayas establecido tus metas financieras, elabora un plan de acción detallado. Define los pasos concretos que tomarás para alcanzar cada meta y establece los plazos realistas. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y organizado y te permitirá evaluar tu progreso a lo largo del tiempo. Número 13. Mantén un estilo de vida acorde a tus posibilidades.
Es fundamental mantener un estilo de vida acorde a nuestras posibilidades y evitar tratar de aparentar una situación económica que no tenemos. Vivir dentro de nuestros medios y ser conscientes de nuestros límites financieros nos ayuda a mantener una salud financiera sólida. Es tentador querer seguir las tendencias y aparentar un nivel de vida que no podemos sostener. Sin embargo, esta mentalidad puede llevarnos a endeudarnos innecesariamente y a generar problemas financieros a largo plazo. Para mantener un estilo de vida acorde a nuestras posibilidades, es importante evaluar nuestros ingresos y gastos de manera realista. Analiza tus ingresos mensuales y considera tus gastos esenciales, como vivienda, alimentos y transporte. Luego, establece un presupuesto que refleje tus ingresos reales y asigna dinero para gastos adicionales, como entretenimiento o compras no esenciales. Número 14. Invierte para el futuro. Invertir para el futuro nos brinda la oportunidad de hacer crecer nuestro patrimonio y alcanzar nuestras metas financieras a largo plazo. Aprender sobre diferentes opciones de inversión, evaluar nuestro perfil de riesgo, diversificar nuestras inversiones y establecer metas claras son pasos importantes en este camino. Recuerda que invertir conlleva riesgos, por lo que es importante informarse adecuadamente y buscar asesoramiento profesional si es necesario. Al invertir de manera consciente y planificada, podemos asegurar un futuro financiero más sólido. Y la solidez define a las finanzas. Número 15. Cuida tu crédito. Es importante mantener un buen historial crediticio. Esto implica utilizar el crédito de manera responsable y evitar caer en morosidad o incumplimiento de pagos. Siempre procura utilizar el crédito que necesitas y asegúrate de poder pagarlo a tiempo. Evita tener demasiadas deudas acumuladas y mantén un equilibrio adecuado entre tus ingresos y tus gastos. Otro aspecto clave para cuidar tu crédito es revisar tu informe crediticio regularmente. Solicita tu informe crediticio anualmente y verifica que los datos registrados sean correctos y precisos. Si encuentras alguna información errónea o inconsistente, comunícate con la agencia de crédito correspondiente para corregirlo. Mantener un informe crediticio preciso te ayudará a tener una visión clara de tu situación crediticia y a tomar decisiones financieras informadas. Número 16. Aprovecha las oportunidades de ahorro. Además de los cupones, también es importante estar atento a descuentos y ofertas especiales. Muchas tiendas ofrecen descuentos en determinados días de la semana, liquidaciones de temporada o promociones por tiempo limitado. Mantente informado sobre estas oportunidades y planifica tus compras en consecuencia. Por ejemplo, si necesitas ropa, espera las temporadas de rebajas para obtener mejores precios. Otra estrategia para aprovechar las oportunidades de ahorro es comparar precios antes de realizar una compra. No te limites a una sola tienda, sino que compara precios en diferentes establecimientos o en línea. A veces el mismo producto puede tener precios significativamente diferentes en lugares distintos. Al comparar, podrás identificar las mejores ofertas y elegir la opción más económica. Número 17. Investiga antes de invertir. Familiarízate con el tipo de inversión en la que estás interesado. Aprende sobre cómo funciona, cuáles son los posibles rendimientos y los riesgos asociados. Infórmate sobre los factores que pueden afectar el rendimiento de esa inversión, como las condiciones del mercado, los cambios en la industria o los eventos económicos relevantes. Cuanto más comprendas sobre la inversión, más preparado estarás para tomar decisiones acertadas. Número 18. Planifica para la jubilación. Planificar para la jubilación es esencial para asegurar tu bienestar financiero en el futuro. Comienza a ahorrar e invertir para tu jubilación lo antes posible, aprovechando los beneficios del interés compuesto. El primer paso es establecer metas claras para tu jubilación. Evalúa tus necesidades y aspiraciones para determinar cuánto dinero necesitarás para vivir cómodamente durante tu jubilación. Ten en cuenta factores como la inflación, los gastos médicos y el estilo de vida que deseas llevar. Establecer metas financieras realistas te ayudará a determinar cuánto dinero debes ahorrar y cómo invertirlo. Número 19. Evita las inversiones arriesgadas. Es importante ser cauteloso y evitar las inversiones arriesgadas que prometen ganancias excesivas en poco tiempo. Si bien puede ser tentador buscar inversiones que prometen altos rendimientos rápidos, estas suelen estar asociadas con un mayor nivel de riesgo. Cuando se trata de inversiones, es esencial evaluar cuidadosamente los riesgos involucrados. Si una inversión parece demasiado buena para ser verdad o promete ganancias extraordinarias en un corto periodo, es importante investigar a fondo y entender los posibles riesgos asociados. Las inversiones que ofrecen altos rendimientos en poco tiempo generalmente implican una mayor volatilidad y la posibilidad de pérdidas significativas. Número 20. Sé paciente. La paciencia es clave en la educación financiera. No esperes resultados inmediatos, ya que mejorar tu situación financiera lleva tiempo y dedicación constante. Es importante comprender que construir una base sólida en términos de educación financiera requiere tiempo y esfuerzo. No te desanimes si los resultados no llegan de inmediato. Aprender a manejar tus finanzas de manera eficiente, establecer metas financieras y alcanzar la estabilidad económica son procesos que llevan tiempo. Número 21. Busca asesoramiento profesional. Al buscar un
asesor financiero, es importante elegir a alguien con la capacitación y las credenciales adecuadas. Busca profesionales que estén registrados y sean miembros de asociaciones o organismos reguladores reconocidos en la industria financiera. Esto te asegurará que estás recibiendo asesoramiento de calidad y ético. Una vez que encuentres un asesor financiero de confianza, establece una relación de trabajo basada en la confianza y la transparencia. Comparte toda la información relevante sobre tus finanzas y metas, para que puedan entender tu situación en su totalidad y brindarte las mejores recomendaciones. Número 22. Aprende de tus errores. Cada error financiero puede ser una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Reflexiona sobre lo que salió mal, identifica las causas subyacentes y piensa en cómo puedes evitar cometer el mismo error nuevamente. Esto podría implicar hacer cambios en tus hábitos de gasto, establecer límites más estrictos, buscar más información antes de tomar decisiones financieras importantes o buscar ayuda de un profesional. No te castigues por cometer errores, en lugar de eso, enfócate en el aprendizaje que puedes obtener de ellos. Aprender de tus errores te ayudará a mejorar tus habilidades financieras y a tomar decisiones más acertadas en el futuro. Número 23. Comparte tus conocimientos. Y por último, te recomendamos que compartas tus conocimientos. Muchas personas enfrentan dificultades financieras debido a la falta de conocimientos básicos en temas como presupuesto, ahorro, inversión y gestión de deudas. Al compartir tus conocimientos y experiencias, puedes marcar la diferencia en la vida de otras personas al empoderarlas para tomar decisiones financieras más informadas. Puedes comenzar compartiendo consejos y lecciones aprendidas con familiares, amigos y colegas. Organiza charlas informales, crea grupos de discusión o utiliza plataformas en línea para difundir información financiera útil. Incluso puedes considerar ofrecerte como voluntario en organizaciones locales o escuelas para impartir talleres de educación financiera. De hecho, puedes volver esto en un negocio e impartir tus conocimientos a cambio de dinero, y podrías sacar capital de esta situación. Ambos lados salen ganando. La educación financiera es un proceso continuo que te permite tomar decisiones informadas y responsables sobre tus finanzas personales. Aplica estos 23 consejos en tu vida diaria y estarás en camino hacia una mejor estabilidad financiera y la realización de tus metas económicas. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana. Esto nos ayudaría a traerte este material financiero que tanto te gusta y que te ayudará en un futuro. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.